Entonces, lo que entra esta semana es el modelo de fuerzas para el movimiento circular uniforme. Para el movimiento circular uniforme, el MC1. Es decir, este tema lo que describe es cómo hay que aplicar la segunda ley de Newton a problemas donde el movimiento es circular. Cuando una partícula se mueve en movimiento circular, una partícula de masa m, entonces siempre debe haber por lo menos alguna fuerza que apunte hacia el centro del círculo, que mantenga la partícula en el movimiento circular en el que se encuentra. O bien pueden haber varias fuerzas, ¿verdad? O sea, puede haber una fuerza F1, puede haber luego otra fuerza F2, ¿verdad? Inclusive podría haber una tercera fuerza que apunte hacia la otra dirección, apunte hacia afuera, F3. Entonces, lo que uno hace aquí es aplicar una forma distinta de la segunda ley de Newton. Recordemos que la segunda ley de Newton lo que dice es que la sumatoria de fuerzas sobre una partícula es igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? Cuando uno plantea la segunda ley de Newton, uno tiene que recordar que las fuerzas y la aceleración son cantidades vectoriales y tienen por lo tanto componentes. Componentes en X y componentes en Y. Pero cuando uno está tratando con problemas de movimiento circular, entonces de repente lo más conveniente, digamos, lo más fácil, no es separar las fuerzas en sus componentes en X y en Y, porque la geometría del problema, ¿verdad? El movimiento circular nos sugiere utilizar otras coordenadas, otras componentes, que en este caso las coordenadas esféricas o las coordenadas circulares. Entonces, lo que uno dice es que la sumatoria de fuerzas en la dirección radial, es decir, la sumatoria de todas las fuerzas que tienen alguna componente radial, en este caso F1, F2 y F3, es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Entonces ahí ustedes pueden decir que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la velocidad tangencial al cuadrado entre R, y también esto igual a la masa por el radio, ¿verdad? Por la rapidez angular al cuadrado. Cualquiera de estas dos formas es correcta. En el texto se utiliza el término de fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta, vamos a llamarla la fuerza Fc, es entonces por definición igual a la masa por la aceleración centrípeta. Pero mucho cuidado, porque la fuerza centrípeta no es una fuerza real. Esto no es una fuerza real. Más bien, la fuerza centrípeta es lo que tenemos que igualar a la suma de las fuerzas, ¿verdad? En cambio, decimos que la suma de todas las fuerzas radiales que existen en realidad es igual a la fuerza centrípeta. O sea, la fuerza centrípeta no es una fuerza real en el mismo sentido en que nosotros decimos que la masa por la aceleración no es una fuerza real. La masa por aceleración es simplemente lo que obtenemos cuando sumamos todas las fuerzas, según lo que dice la segunda ley de Newton. De la misma forma, la suma de todas las fuerzas radiales es lo que igualamos después a la fuerza centrípeta. Pero la fuerza centrípeta no es una fuerza que ustedes puedan identificar
en el diagrama del cuerpo libre, ¿verdad? Eso es algo que está por aparte. Muy bien, vamos a ver un ejemplo de esto. Un ejemplo bastante sencillo. Ejemplo. Suponga que usted ata una piedra de masa, digamos que la piedra tiene una masa de 50 gramos. A una cuerda. Usted pone a girar esa piedra en círculos, en círculos. Si la cuerda tiene un largo, pongamos un largo de 0.75 metros y la piedra completa una vuelta en un tiempo de 3 segundos, determina la tensión de la cuerda para lograr esto. Pues en este problema ahora es como usted tiene una onda. La onda era un arma, ¿verdad?, que se utilizaba en la antigüedad, en la que una persona amarraba con un mecate, una piedra, ¿verdad? Y la piedra giraba en círculos. Obviamente, la intención de hacer esto es que después, cuando la piedra gana mucha velocidad, la suelta y golpea el objetivo que quiere atacar. Obviamente, se hace sin golpearse a ella misma, ¿verdad? Pero entonces, cuando usted ve el movimiento de la piedra desde arriba, usted tiene un círculo, ¿verdad? Un círculo, donde el radio del círculo es igual o es equivalente al largo de la cuerda. O por lo menos la parte de la cuerda que sostiene a la piedra, ¿verdad? Ahí está. El largo es entonces igual a 0.750 metros y la piedra tiene una masa de 50 gramos, que es 0.05 kilogramos. Y completa una vuelta en el tiempo de un segundo. Ok, pero en el tiempo de 3 segundos. Este tiempo entonces corresponde al periodo de giro de la piedra, ¿verdad? 3 segundos. Para este problema, nosotros vamos a ignorar el peso de la piedra, ¿verdad? Realmente no deberíamos ignorarlo porque el peso de la piedra está ahí presente y afecta de alguna forma el movimiento de la piedra, pero como el movimiento de la onda es posible hacerlo incluso cuando no hay gravedad, vamos a ignorarlo. Y vamos a considerar que entonces la única fuerza que está actuando sobre la piedra es la tensión del mecate, ¿verdad? Entonces, la tensión es la única fuerza que vamos a considerar que experimenta la cuerda. La tensión, vamos a ponerla como una flechita, ¿aquí? Una flecha gruesa. La tensión normalmente se representa con la letra T, ¿verdad? Entonces, para esto es muy importante que ustedes tengan claridad sobre el significado de la letra T. La letra T puede ser la T de periodo y la letra T puede ser también la T de tensión. Para no confundir una cosa con la otra, voy a ponerle a la T de periodo una P, ¿verdad? Para recordarme que eso es T de periodo, digamos, y a la tensión le voy a poner una E, para que es de la tensión. No sé
qué valor tiene la tensión. Lo que sí sé es que si la piedra se mueve en movimiento circular, entonces debe cumplir con la forma de la segunda ley de Newton que yo expliqué anteriormente. Es decir, debe cumplir con que la sumatoria de fuerzas radiales es igual a, la masa por la aceleración centrípeta. Y la única fuerza radial que estaría actuando en este caso sería justamente la tensión de la cuerda, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que la tensión es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Recordando, ¿verdad?, que la masa por la aceleración centrípeta no es realmente una fuerza que ustedes puedan ubicar en este diagrama. Esto quiere decir ni más ni menos que para este problema en particular, la fuerza de tensión es la fuerza centrípeta, ¿verdad? Porque es la única fuerza que está actuando hacia el centro del círculo. Entonces, si ustedes calculan la masa por la aceleración centrípeta, estarían calculando también entonces la tensión. Para calcular la tensión requerimos de la masa, que ya la tenemos, ¿verdad? Y requerimos también de la aceleración centrípeta, que el problema no nos lo da de manera explícita. Pero podemos calcularla a partir del largo de la cuerda y a partir del periodo. Entonces, recordemos que la aceleración centrípeta era igual al radio por la rapidez angular al cuadrado. Aquí, pues el radio, evidentemente, tiene que ser igual al largo de la cuerda, ¿verdad? También vamos a recordar que para el movimiento circular, la frecuencia angular se puede calcular como 2pi entre el periodo, ¿verdad? Esta era una de las fórmulas que hemos visto anteriormente para el movimiento circular. Entonces, esto es igual a la masa por el largo de la cuerda por 2pi entre el periodo al cuadrado. O sea, masa por largo por 4 por pi al cuadrado entre periodo al cuadrado. Y esto es entonces 0.05 kilogramos por 0.75 metros por 4 por pi al cuadrado dividido entre 3 segundos al cuadrado. Entonces la tensión en este problema sería igual a ¿cuánto es? 0.164 newtons. Esa sería la tensión, ¿verdad? Entonces ven que esta fórmula, muy interesantemente, nos dice de qué cosas depende la tensión, ¿verdad? La tensión depende de la masa de la piedra. La tensión es proporcional al largo de la cuerda, o sea, entre mayor sea el largo, mayor va a ser la tensión, ¿verdad? Pero la tensión también resulta ser que es inversamente proporcional al periodo de la piedra. Entonces, entre menor sea el periodo, mayor va a ser la tensión, ¿verdad? Bueno, realmente es inversamente proporcional al cuadrado del periodo, porque hay que calcular el periodo al cuadrado, ¿verdad? Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe, a mí no me quedó tan claro, pero la idea de la fuerza centrípeta, o sea, la fuerza centrípeta es como el equivalente a la sumatoria de lo que son eh, Las fuerzas. ajá, o sea, sí es como equivalente, simplemente, Eso como mismo. con otro nombre.
O sea, es que la fuerza centrípeta Ujú. es lo que usted obtiene cuando suma las fuerzas radiales, ¿verdad? Si es un problema donde el movimiento no es circular, si es, por ejemplo, un problema de movimiento parabólico o un problema de movimiento rectilíneo, entonces no tiene sentido hablar de fuerza centrípeta. Ujú. Solamente tiene sentido cuando es movimiento circular. Ah, ok. ¿Ok? Sí, ya, gracias, profe. Sí. Ok. Muy bien. Ahora, vamos a ver una aplicación muy importante de esto que es para calcular peraltes. Peralte es algo muy importante en el diseño de las carreteras. Por lo tanto, a los que estudian ingeniería civil les va a interesar este tema. Cuando ustedes ven que un carro se mete en una autopista, ¿verdad? Donde hay una curva muy pronunciada y los carros deben viajar muy rápido, entonces, ustedes notan que la autopista se construye con una inclinación. Eso, digamos, tal vez no es algo muy común aquí, porque aquí, bueno, aquí las carreteras no tienen, la gran mayoría no están diseñadas para que los vehículos viajen muy rápido, ¿verdad? Pero tal vez ustedes ven un día una carrera de carros, entonces van a darse cuenta que la pista, ¿verdad? La pista está curviada de esta forma, un poco exagerado, ¿verdad? Pero la pista está curviada. Y entonces, cuando los carros van a tomar esa curva tan brusca, la pista se construye de manera tal que, que hay una inclinación o una pendiente, ¿verdad? Que baja hacia el centro de la pista. Entonces, al ángulo de esa inclinación se le conoce con el nombre de peralte. Y de hecho, el peralte es una medida de seguridad para garantizar que los vehículos no salgan volados, digamos, cuando estén haciendo esta curva. Es muy importante que el peralte se construya siempre bajando hacia el centro y no bajando hacia afuera. Ya vamos a ver por qué. Entonces, cuando hay un vehículo haciendo peralte, la idea es que el peralte se debe diseñar de manera tal que el vehículo sea capaz de dar la curva sin necesidad de incluso que haya fuerza de fricción. Entonces, el vehículo, el vehículo puede dar la curva, puede hacer la curva, incluso cuando no hay fuerzas de fricción. Supongamos que tenemos un problema donde tenemos un vehículo que tiene que dar una vuelta en torno a una pista, digamos, una vuelta que tenga un radio R, ¿verdad? Un radio R. Digamos que el vehículo tiene una masa M. Entonces, la pregunta que vamos a hacer es, ¿cuál debe ser el ángulo de peralte para que el vehículo pueda dar la vuelta de manera segura, incluso cuando no haya fricción con la pista? Es decir, para que la pista sea segura, inclusive los días en que ha llovido mucho, o los días que cae nieve, o los días en que se derrama un montón de jabón sobre la pista porque hay un accidente o por lo que sea, digamos, que el conductor no requiera que haya fricción para que el vehículo pueda dar la vuelta de manera segura. Ah, bueno, y otra cosa más. Suponga, suponga que el vehículo debe avanzar siempre a una rapidez v.
¿verdad? Ustedes han visto que en las pistas donde los carros van muy rápido, o sea, siempre hay un límite de velocidad máxima, pero también tiene que haber un límite de velocidad mínima para que el flujo vehicular sea constante y seguro. Entonces, claramente, cuando tenemos una pista con peralte, la dirección de la velocidad no va a ser hacia abajo, ni hacia arriba en la pista, va a ser hacia adelante. O sea, va a ser hacia esta dirección. El carro se mueve con una velocidad V, ¿verdad? Cuando el carro llegue a esta parte de la pista, entonces la velocidad va a ser hacia esta dirección, ¿verdad? Y el radio de la pista va a ser este va a ser R. ¿Ok? Entonces, una cosa muy importante cuando hacemos un problema de Peralte es que tenemos que tener presente una cosa. Este no es un problema de planos inclinados, por más que pueda parecerlo. No es un problema de planos inclinados. Si fuera un problema de planos inclinados, entonces yo tendría que suponer o tendría que esperar que el carro debería deslizarse cuesta abajo hacia el centro de la pista. Y eso no es lo que yo quiero que ocurra. Lo que yo quiero que ocurra es que el carro no se deslice hacia abajo. Lo que yo quiero es que el carro pueda avanzar hacia adelante. Entonces, como no es un problema de planos inclinados, para este caso, lo más práctico es tomar un sistema de coordenadas así. O sea, que no sea paralelo al plano, sino que sean rectos, ¿verdad? Al eje vertical lo voy a llamar el eje Y, como siempre. Pero al eje horizontal, mucho cuidado, no lo voy a llamar el eje X. Como es un problema de movimiento circular, al eje horizontal lo voy a llamar el eje radial. Y una cosa muy importante es que el eje radial va a ser positivo hacia la dirección hacia donde apunta el centro de la circunferencia o el centro del círculo. Por lo tanto, cuando el carro se encuentra del lado derecho de la rotonda, digamos, entonces el lado positivo del eje radial va a ser hacia la izquierda, ¿verdad? Va a ser hacia la izquierda porque el centro de la pista está hacia la izquierda. Y entonces yo estoy definiendo que el lado positivo va a ser siempre hacia el centro. Claramente, si yo tengo que el carro está de este lado, ¿verdad? Entonces, para este carro de acá, si yo definiese el sistema de coordenadas, entonces yo tendría que este sería el eje Y este sería el eje radial, pero para este carro el eje radial apunta hacia la derecha, porque hacia la derecha se encuentra el centro de la pista, ¿ok? Es una distinción muy importante que hay que hacer. Luego, vamos a identificar cuáles son las fuerzas que actúan sobre el carro. Yo estoy permitiendo ignorar la fuerza de fricción, ¿verdad? Entonces, si yo ignoro la fuerza de fricción, yo tengo las siguientes fuerzas actuando sobre el carro. Primero que nada, hacia el eje Y negativo estaría actuando el peso, es decir, mg, ¿verdad? Y en segundo lugar, estaría actuando la fuerza normal. Recordemos que la fuerza normal siempre apunta perpendicular a la dirección del plano que hacen contacto a los cuerpos. Entonces, la normal debería apuntar hacia esta dirección, ¿verdad? En este caso, la normal no apunta hacia el eje Y, ¿verdad? Tampoco apunta verticalmente hacia arriba, apunta perpendicular a la dirección del plano. Por lo tanto, la normal va a ser una fuerza que tendrá su componente en y su componente radial, ¿verdad? No decimos componente en X. Para este problema decimos la componente radial. Y para poder
sacar la componente radial y la componente en Y, hace falta tomar un ángulo de referencia. Lo más práctico es tomar el ángulo que forma el plano, que forma la pista, el peralte, ¿verdad? Con la horizontal. Este ángulo zeta, que está aquí, ustedes pueden demostrar que es igual a este ángulo zeta de acá. Por lo tanto, la normal tendrá una componente en Y, llamémosla NY, que va a ser igual a la normal multiplicado por el coseno de zeta. Y la normal también va a tener una componente radial. Va a ser igual al valor de la normal por el seno de zeta. Entonces, gráficamente, NY sería este vector de acá, y N radial sería este vector de acá. Entonces, en este problema, nosotros sí tenemos una fuerza radial, que es la normal, ¿verdad? Puede parecernos muy raro, pero en este caso, lo que mantiene seguro el carro en su movimiento alrededor de la pista es la normal, inclusive cuando no hay fuerzas de fricción. Luego, podemos aplicar la segunda ley de Newton. Tenemos dos ejes, el eje Y y el eje radial. Para el eje Y, la segunda ley de Newton se aplica de manera normal, o sea, de manera usual, ¿verdad? Decimos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa del carro por la aceleración en Y. En el eje Y, nosotros tenemos entonces dos fuerzas. Tenemos la componente en Y de la normal y tenemos el peso que apunta verticalmente hacia abajo. Entonces, el lado izquierdo de esta ecuación se convertiría en n por el coseno de zeta menos mg es igual a la masa por la aceleración en y, ¿verdad? Donde n cos de zeta sería entonces la componente en y de la normal. Si nosotros queremos que el carro se mantenga a en una trayectoria estable, entonces el carro no debería en ningún momento acelerar en el eje Y. Por lo tanto, vamos a tomar a la aceleración en Y como si fuera igual a cero. Así que tenemos que n cos de zeta menos mg es igual a cero. Y por lo tanto tenemos que la normal es igual a mg entre el cos de zeta. Este resultado es muy importante entenderlo bien. Recuerden que cuando teníamos un problema de plano inclinado, la normal era igual a mg multiplicada por el coseno de zeta. Pero cuando tenemos un problema de movimiento circular, la normal más bien es igual a mg dividido entre el coseno de zeta. Es decir, la fórmula para calcular la normal es diferente si es un problema de movimiento circular en un peralte o si es un problema de plano inclinado. Así, en este caso, entre mayor sea el ángulo del peralte, mayor va a ser la normal. Si el peralte pudiera tender a valer un ángulo de 90 grados, entonces para calcular la normal tendremos que dividir entre el coseno de 90, es decir, tenemos que dividir entre 0. Entonces eso quiere decir que la normal se hace cada vez más y más grande, infinitamente grande, conforme el ángulo zeta va creciendo. Claramente, el ángulo zeta normalmente no es muy grande, o sea, es pequeñito, pero es interesante ver que aún así la normal crece con el valor de zeta. Luego, nosotros podemos plantear la segunda ley de Newton, pero para la dirección radial. Entonces decimos, la sumatoria
de fuerzas radiales es igual a la masa del carro multiplicado por la aceleración centrípeta, donde la única fuerza radial que está actuando en este momento es esta, n cos de zeta. Mentira, es n sen de zeta. N sen de zeta es igual a esto, que está en el lado derecho, y en el lado derecho esto es la masa del carro por la velocidad del carro entre R. Entonces, el siguiente paso es sustituir la normal por esto de acá. Entonces, decimos que, abro paréntesis, mg entre el coseno de zeta, cierro paréntesis, por el seno de zeta, es igual a la masa del carro por la velocidad al cuadrado entre R. Y vean que aquí afortunadamente se cancelan las masas. Eso quiere decir que el ángulo de Peralte funciona igual de bien para cualquier vehículo sin importar realmente cuánta masa tenga. Funciona para una bicicleta, para un tractor, para un carro, para un bus, para lo que sea. Si yo divido el seno entre el coseno, me queda tangente, ¿verdad? Tangente de zeta sería igual a la velocidad al cuadrado entre la gravedad por el radio. Y por lo tanto, zeta sería igual al tangente inverso de la velocidad al cuadrado entre gravedad por el radio. Y esta es entonces la respuesta. Dependiendo de a qué velocidad queramos que los carros vayan, y dependiendo del radio de la curva, podemos calcular el ángulo de Peralta apropiado para esta situación. Pongamos, por ejemplo, no sé, valores típicos para una curva en una carretera. Digamos que se requiere que la velocidad del carro sea de 100 kilómetros por hora. Sí, muy alta, ¿verdad? 100 kilómetros por hora, cuando lo pasamos a metros entre segundo, es igual a, vamos a ver, multiplico por 1000 metros entre 1 kilómetro y multiplico por una hora entre 3600 segundos. Y eso me queda que es igual a aproximadamente 27.8 metros entre segundo. Y digamos que el radio de la curva en ese momento mide unos 20 metros. No, pongámosle más, mide unos 40 metros. Entonces, para este caso, el ángulo zeta debería ser igual al tangente inverso de 27.8 al cuadrado entre 9,8 entre 40, ¿verdad? Tangente inverso de eso. Y el ángulo zeta me queda que es igual a 63 grados. Bueno, aquí se me quedó muy grande. 63 grados. Con una curva tan grande, entonces los carros no van a derrapar, ¿verdad? Ahora, esto funciona, o sea, esto es seguro solamente si el carro en cuestión va a esa velocidad. Si el carro viajara más despacio que 100 kilómetros por hora, entonces es posible que el carro se venga para abajo, ¿verdad? Entonces, cuando uno diseña un peralte, es muy importante señalizar bien, ¿verdad? En la pista, que el carro va a tener que viajar siempre a esa velocidad y
va a tener que mantener un radio constante. Si un carro viaja más despacio, entonces podría resbalar cuesta abajo. Y si un carro lograse viajar más rápido que eso, entonces se saldría por la pista por el otro lado. Entonces, lo ideal es que la velocidad del carro ande cercana a los 100 kilómetros por hora. Para este caso, ¿verdad? Obviamente, cuando ustedes esperan que el vehículo vaya más despacio, entonces es de esperar que el ángulo de peralte sea más pequeño. Puede ser unos 30 grados, unos 20 grados. Así. Muy bien, ¿alguna duda, alguna pregunta con este? Sí, profe, en relación a eso que usted decía, digamos, si el carro se saliera por, no sé, exceso de velocidad, ¿sale en dirección del radio o Sí, de la velocidad? si va más rápido, saldría hacia afuera. Si va más despacio, se vendría hacia abajo. O sea, se vendría hacia el centro de la pista. ¿Sí? Sí, sí, gracias. Ok. Profe, este peralte también es un ejemplo de las pistas de patinaje, ¿verdad? Que se usan, digamos, patinaje sobre ruedas, digamos, que se usan como a nivel competitivo. Es cierto. Tienen como cierto grado de inclinación. Sí, es cierto. También la gente que patina, bueno, la gente que patina, la gente que anda en patineta también, la gente que anda en bicicleta, digamos, todas esas pistas ustedes han visto que tienen una inclinación. Esa inclinación se escoge en base a la curvatura de la pista y en base también a la velocidad a la que se espera que se mueva el patinador o el ciclista en ese lugar. Sí, digamos que, bueno, ahora que están de moda los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Uno podía ver las competencias donde se veían a los ciclistas haciendo acrobacias. Las pistas que usan son así, son con peralte. Pero bueno, digamos que el uso más generalizado del peralte es para diseñar carreteras, ¿verdad? Para los vehículos, para hacer curvas muy bruscas. Ok, vamos a ver, Profe, ¿sí? una consulta, digamos, en el tercer espacio, digamos, de izquierda a derecha, SN porque es igual a MG sobre el coseno de zeta. Ok, por esta ecuación de acá, o sea, la componente en Y de la normal menos el peso es igual a 0. Pues cuando usted despeja la normal, le queda que la normal es mg entre el coseno de 7. Ok, ¿Ok? por ver. Muy bien. Una aplicación muy exagerada de esto es, por ejemplo, un juego que había en el parque de diversiones. Bueno, no sé si era el parque de diversiones o si era en Zapote. Posiblemente era en Zapote, en Albuquerque. Entonces, esto es como una rueda, digamos, una rueda muy grande, donde la gente entraba, la gente se ponía de pie sobre una plataforma, ¿verdad? Así, digamos. Y luego la rueda empezaba a girar con una rapidez angular. Cuando la rueda giraba o cuando la rueda lograba alcanzar determinado valor de rapidez angular, entonces
el piso de la máquina se quitaba, se bajaba el piso, pero la gente no se caía. La gente se mantenía en sus posiciones gracias al efecto de la fuerza de fricción. O sea, la gente no usaba, digamos, ningún equipo de seguridad, o sea, no usaban nada. Lo único que usaban era la fuerza de fricción para no caerse. Cuando la máquina se detenía de nuevo, entonces volvían a poner el piso para que no se cayera. Entonces, en este problema, asumiendo que la máquina tiene un radio R, y asumiendo que gira a una rapidez angular omega, entonces la pregunta va a ser, ¿cuál debe ser el coeficiente de fricción estático necesario para prevenir que las personas se caigan en esta atracción? ¿Sí? Me parece un problema interesante porque es un problema cuya solución a primera vista no parece tan evidente. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a imaginarnos que estamos viendo a una persona que en este momento se encuentra colocada en el lado izquierdo de la máquina, aquí. Entonces, es como si yo hiciera un zoom a esto, digamos. Tengo a la pared y tengo a la persona. No hay suelo, ¿verdad? No hay ninguna superficie bajo los pies. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a definir mi sistema de ejes. Al eje vertical lo voy a llamar, como siempre, el eje Y. Pero al eje horizontal no lo voy a llamar el eje X. En cambio, lo voy a llamar el eje radial. Y el eje radial es positivo hacia el centro. Por lo tanto, en este caso, el lado positivo del eje radial sería hacia la derecha, pero simplemente porque el centro se encuentra a la derecha de la persona. Y vamos a identificar cuáles son las fuerzas que actúan sobre la persona, que le impiden caer. En primer lugar, se encuentra el peso de la persona. El peso es una fuerza vertical, apunta hacia abajo, ¿verdad? Mg. Luego, también aparece una fuerza normal, pero hay que ser muy cuidadosos. Recordemos que la normal se debe al contacto entre superficies. La superficie que está tocando esta persona no es el suelo, porque no hay suelo. La superficie que toca es la pared. Por lo tanto, la persona experimenta una normal, pero esa normal apunta hacia el centro del círculo, o sea, apunta hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, es un caso muy específico donde la normal es perpendicular al peso. Eso puede ocurrir, ¿verdad? Y por último, la persona no se va a caer gracias al efecto que tiene la fuerza de fricción estática. Entonces, claramente, si ustedes quieren que la persona no se caiga, que se mantenga firme a la altura a la que se encuentra, entonces se requiere que la fuerza de fricción estática sea exactamente igual al peso, para que de esa forma una cancele la otra. Hacemos entonces primero la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa de la persona, la masa M, ¿verdad?
la aceleración en Y. Entonces, como yo no quiero que la persona se caiga, vamos a decir que la aceleración en Y va a ser igual a 0. Entonces decimos entonces que la fuerza de fricción estática menos el peso va a ser igual a 0. Y por lo tanto, la fuerza de fricción estática va a ser igual al peso. Hasta ahí todo bastante obvio, ¿verdad? Bastante evidente. ¿Por qué debería ser? Después hacemos la segunda ley de Newton, pero en la dirección radial. Entonces decimos, la sumatoria de fuerzas radiales es igual a la masa de la persona por la aceleración centrípeta. La única fuerza que está actuando en la dirección radial es la normal. ¿Okay? Y aquí en cambio decimos que esto es igual a la masa por el radio de la rueda por la rapidez angular al cuadrado. Así que me quedo con dos ecuaciones. Me quedo con la ecuación del lado del eje Y, ¿verdad? La ecuación 1. Y me quedo con la ecuación del eje radial, que voy a llamar la ecuación 2. Mientras las dos ecuaciones se mantengan, entonces eso va a garantizar que la persona que está montada en la máquina no se va a caer. No se va a ir para abajo, ni para arriba, ni para el centro. Yo quisiera saber entonces cuál es la situación límite en que todo esto se mantiene. Y el caso límite sucede entonces cuando la fuerza de fricción alcanza su valor máximo. Es decir, cuando la fuerza de fricción es igual al coeficiente μs por la normal. ¿Alguien levantó la mano? ¿Qué pasó? Sí, profe, ¿de dónde salió la ecuación de aceleración centrípeta? Es igual al radio por la velocidad, no sé cuál es, rapidez creo que es. La rapidez angular. Eso lo hemos visto la semana pasada. La aceleración Ok. centrípeta es la rapidez tangencial al cuadrado entre el radio y también es igual al radio por la rapidez angular. Al Ok. cuadrado. ¿Ok? Ahí. Entonces vamos a tomar el caso límite en que la fuerza de fricción es igual a μs por la normal. Entonces, ustedes se acuerdan que generalmente la fuerza de fricción no es igual a μs por la normal, es igual o menor, ¿verdad? Pero, como estamos viendo el caso límite en que la persona está a punto de caerse, vamos a tomar que en este caso sí es igual a μs por la normal. Por lo tanto, nos quedamos con 3 ecuaciones. Y hay que resolver las 3 ecuaciones juntas. Vamos a hacer eso en la siguiente pizarra. La ecuación 1 decía que la fuerza de fricción es igual al peso de la persona. La ecuación 2 decía que la normal es igual a la masa de la persona por el radio de la rueda por la rapidez angular al cuadrado. Y la ecuación 3 dice que la fuerza de fricción va a ser igual al coeficiente de fricción por la normal. Entonces, vamos a tomar primero la ecuación 1 y 3. Y vamos a decir entonces que la fuerza de fricción es igual a μs por la normal y también es igual al peso. ¿Ok? Entonces nos quedamos con esta igualdad. Y luego tomo la ecuación 2 para sustituir la normal por la masa, por el radio, por la rapidez angular al cuadrado. Entonces tengo que la rapidez, que el coeficiente μs por la masa, por el radio, por omega al cuadrado, es igual a la masa por la gravedad. Este resultado es
tiene un aspecto muy importante. La respuesta no depende de la masa. Entonces, eso quiere decir que la máquina, en teoría, ¿verdad? Debería ser igual de segura para cualquier pasajero, sin importar si es un niño, un adulto, un bebé o de cualquier tamaño, ¿verdad? O sea, no depende de la masa de la persona, porque la masa se cancela. Entonces, eso quiere decir que mu s por el radio por omega al cuadrado es igual a g. Entonces, ustedes ahí pueden ver de qué manera responden la pregunta. Por ejemplo, no, yo les había dicho cuál era el coeficiente de fricción estático necesario para prevenir que se caiga. Entonces, ahí la respuesta sería decir que el mu s debería ser igual a la gravedad entre el radio por omega al cuadrado. Pero digamos que yo planteo esta pregunta de manera distinta. Suponga que tenemos un valor de mu s igual a 0.8 y que el radio de la máquina es igual a 3 metros. .800, que radio es de 3 metros. Determine a qué rapidez angular debe ir la máquina para evitar que los pasajeros se caigan. Entonces ustedes agarran esta ecuación, ¿verdad? Mu s por r por omega al cuadrado igual a g y despejan omega. Omega es la raíz cuadrada de g entre mu s radio. Entonces omega es la raíz cuadrada de 9,8 metros entre segundo al cuadrado entre 0.8 entre 3 metros. Y entonces omega, o sea, la rapidez angular, sería igual a 2.02 radianes entre segundos. O sea, así de rápido debe girar para que la gente no se caiga. Tal vez una forma más fácil de imaginarse lo rápido que iba esta máquina es despejando el periodo. Recuerden que la rapidez angular es igual a 2pi entre el periodo. Entonces, el periodo es igual a 2pi entre omega. 2pi entre 2.02 radianes entre segundo es igual a 3.11 segundos. O sea, que la máquina debe completar una vuelta en 3.11 segundos. La máquina debe completar una vuelta en 3.11 segundos. Entonces, viendo ese resultado, uno se da cuenta que en teoría debería ser algo seguro, ¿verdad? Pero bueno, en la práctica uno se da cuenta que tal vez no. Por ejemplo, algo que puede fallar en esta máquina es algo tan sencillo como el hecho de que el coeficiente de fricción cambie, ¿verdad? Si por alguna razón la espalda de la persona se pone resbalosa porque está sudando, porque está lloviendo, o porque se le regó un helado o un fresco, por lo que sea, pues entonces cambia la fricción y entonces cambia, ¿verdad? O debería cambiar cuál es la rapidez angular que debería tener la máquina para que el pasajero no se caiga. O sea, pueden fallar muchas cosas.
Entonces, para que esto sea seguro, ¿verdad? Entonces, de ahí, una de dos, o le ponen un suelo debajo de los pies, o le ponen un arnés o un equipo de seguridad a la persona para que no se tenga para abajo, o algo así, ¿verdad? Pero en teoría podría mantenerse en su posición sin necesidad de tener nada que lo sujete, solamente utilizando la fuerza de fricción. Vamos a ver, ¿alguna duda, alguna pregunta? Profe, ¿qué pasaría si una persona lo que hace es como empujarse con las manos del borde de la máquina? Eso podría hacer que esa persona se caiga. O sea, esa fuerza que esa persona está ejerciendo en el borde iría para adentro, iría en dirección al centro. Entonces dice como si la persona pateara la pared para impulsarse hacia el centro. Ajá, ajá. Em, si la persona hiciera eso, entonces muy probablemente requeriría mucha fuerza para poder impulsarse. Porque si la persona ya está en la máquina girando, entonces la normal va a ser igual a esto. Va a ser igual a m por r por omega al cuadrado. Entonces, la persona tendría que vencer esta fuerza para empujarse hacia adentro. Es una fuerza muy grande en realidad. Entonces, yo no pienso que sea algo, o sea, no pienso que sea algo factible que lo haga, pero podría suceder. Y si lo hiciera, entonces si lo hiciera, ¿qué pasa ahí? Que la persona se impulsa y cae, ¿verdad? Cae en una parábola. Se apartaría la pared, se apartaría de lo que la está manteniendo en su posición de equilibrio, ¿verdad? Que es la fuerza de fricción. Alguien me preguntó cuál es la diferencia entre esto y la fuerza centrífuga. La diferencia entre qué cosa y la fuerza centrífuga, para estar seguro de entender la pregunta. Profe, bueno, ¿Sí? y si eso tuviera una velocidad angular como más rápida, siempre estaría como, o sea, no se resbala la persona. Si la rapidez angular fuera mayor a esta que calculamos, entonces no se cae, porque en ese caso va más rápido de lo necesario. Entonces, en ese caso, si girara más deprisa, sucedería que esta ecuación no sería correcta. Sucedería que la fuerza de fricción sería menor que mu s por n. Y no Por tanto, sentiría como una mayor presión contra la pared, por así sí, decirlo. sí, Sí, tendría una mayor presión, ¿sí? ok. Veamos a ver si entendí la pregunta. En este problema, la fuerza centrífuga es esto, ¿verdad? Esto es la fuerza centrífuga. Pero recuerden que la fuerza centrífuga no es una fuerza real. Lo que existe es la normal, ¿verdad? Y la normal apunta siempre hacia el centro del círculo. Esta persona siente esta normal, esta persona siente esta normal, y esta siente esta normal. Entonces, en este problema, la normal sería la fuerza centrípeta, o sea, la que va hacia el centro. ¿Ok? De la misma forma que en un problema de fuerzas de Newton, tenemos que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. No, lo que ustedes tienen es la centrípeta, o sea, la que apunta hacia el centro.
La centrífuga, vamos a ver, es que cómo se los explico, vamos a ver. Digamos, tal vez para que quede claro qué es la centrífuga y qué es la centrípeta, imaginémonos que ustedes tienen esta misma máquina de parque de diversiones desde arriba. ¿Ok? Aquí está el pasajero. Obviamente, ustedes lo ven desde arriba, entonces lo que hay es la cabeza del pasajero, está la cabeza. Y el pasajero experimenta la normal. La normal va para el centro. La normal sería entonces la fuerza centrípeta, porque va para adentro. ¿Ok? Ahora, la fuerza centrífuga, la palabra centrífuga, significa que va hacia afuera. Vamos a ver, centrípeta dirigida hacia el centro. La fuerza centrífuga dirigida hacia afuera. Entonces, suponga que un instante de tiempo después, un instante de tiempo muy pequeño después, la persona no va a estar aquí. La persona va a estar acá. Va a estar en este lugar. Aquí. La persona, por inercia, va a intentar seguirse moviendo hacia la misma dirección, hacia acá, hacia abajo, digamos. Pero la persona no va a poder hacer eso, porque la pared, porque el disco se lo está impidiendo. Entonces, la persona va a tener la sensación de que está experimentando una fuerza hacia afuera, pero realmente no hay ninguna fuerza hacia afuera. Lo que está sintiendo es el efecto de la inercia. Es algo muy parecido a lo que ocurre cuando ustedes están manejando un carro y tienen las bolsas del súper atrás, pegan un frenazo y las bolsas sienten, o las bolsas son tiradas para adelante, ¿verdad? En el caso del ejemplo del carro, sabemos que realmente no hay una fuerza que empuje las bolsas para adelante, sino que lo que ocurre es que cuando usted frena el carro, las bolsas por inercia continúan con su velocidad constante hacia adelante. Entonces, si el carro se detiene, las bolsas continúan su movimiento y desde el punto de vista del carro pareciera que las bolsas experimentaron milagrosamente una fuerza hacia adelante, pero no fue una fuerza, fue la inercia. De la misma forma, cuando ustedes tienen un movimiento circular como este, los objetos que están en el círculo, ¿verdad? Van a intentar siempre mantener su estado de movimiento constante. O sea, van a intentar moverse con velocidad constante hacia abajo, pero no van a poder hacerlo porque el círculo se los va a impedir. Entonces, ellos van a experimentar una fuerza ficticia hacia afuera, pero no es una fuerza. Lo que están experimentando realmente es la inercia. ¿Ok? Entonces, esto se debe, esto es debido al hecho, digamos, de que el marco de referencia del círculo, o de la máquina, digamos, de la máquina de parque de diversiones, es no inercial. Recuerden que los marcos de referencia no inerciales eran aquellos donde el marco de referencia está acelerando. Cuando un carro pega un frenazo o cuando un carro acelera de golpe, está acelerando. Cuando esta máquina se mueve en círculos, también está acelerando. Está acelerando porque la dirección de su velocidad está cambiando constantemente con el tiempo, porque se está moviendo en círculos.
Si se moviera en línea recta, no estaría acelerando, pero está acelerando porque se mueve en círculos, está cambiando la dirección del movimiento. Pero, debido a esto, la fuerza centrífuga, o sea, la que va hacia afuera, realmente no tiene una fórmula. O sea, es un fenómeno que aparece debido a una cuestión de perspectiva. La que sí tiene una fórmula y que se utiliza en física es la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta y es masa por velocidad al cuadrado entre r, o es masa por r por omega al cuadrado. ¿Ok? Bueno, dejémoslo hasta acá. Voy a parar la grabación.